Nos están envenenando. ¿Alguna vez has andado por un supermercado, te has acercado a un producto que te apetecía comer, que simplemente te gusta, has cogido la caja, le has dado la vuelta y te ha dado por leer los ingredientes? Si lo has hecho, seguramente has flipado. Y si no lo has hecho aún, se parece a esto. Vamos a hacer un ejercicio, que os habéis quedado un poco relajados después del piano. Vamos a mirar esta lista de ingredientes de unos cereales que se anuncian como fitness y vamos a identificar cuántos tipos de azúcar hay, ¿vale? Os dejo 5 segundos. Que levanten la mano los que crean que hay un tipo de azúcar, ¿vale? 2, 3, ¿vale? 4 y 5. Vale. Pues os habéis equivocado todos. Hay 9. 9 tipos de azúcares para unos cereales que se anuncian como fitness. Y esto es solo la punta del iceberg. El desayuno de los atletas. Lo que hemos desayunado todos de pequeños y lo que a día de hoy aún desayuna mucha gente. 70% de azúcar. Mi merienda preferida, la de Adri también cuando éramos pequeños y seguramente la de muchos de vosotros, vuestros hijos o hermanos. 50% azúcar, 20% aceite de palma. Creo que todos ya empezamos a estar familiarizados con estas imágenes y sabemos con qué nombre se conoce a estos productos. Ultraprocesados. Vamos a ver qué dice la ciencia sobre ellos. La ciencia dice que el consumo de ultraprocesados aumenta un 21% el riesgo de mortalidad por todas las causas. Es decir, por el simple hecho de vivir tenemos probabilidades de morir. Que nos caiga una maceta en la cabeza, que nos atropelle un autobús, pues comiendo ultraprocesados aumentamos un 21% este riesgo. ¿Qué más dice? Dice que el consumo de ultraprocesados aumenta un 66% el riesgo de padecer las siguientes enfermedades: cáncer, obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, enfermedades que, por desgracia, todos hemos vivido muy de cerca, tan sea un familiar, amigo, vecino, conocido. Para acabar, nos dice la ciencia también que el consumo de ultraprocesados aumenta un 22% el riesgo de sufrir depresión. La pandemia actual, sobre todo entre gente joven. Y sé lo que estaréis pensando y por qué los seguís comiendo, y mucha gente los sigue comiendo, incluidos nosotros. Pero es que están buenísimos. Así es. Y a ese mismo problema nos enfrentamos Adri y yo hace ya 3 o 4 años, cuando decidimos ofrecerle una solución al mundo. Pero no es esta. Imaginaros un mundo ideal donde no tengas que elegir entre sabor y salud, donde puedas disfrutar comiendo sin poner en jaque tu salud. Este era nuestro sueño y nuestra misión, y por lo tanto decidimos ponernos manos a la obra. Visitamos más de 50 fábricas y les contamos nuestro sueño: hacer productos igual de sabrosos que los ultraprocesados, pero con ingredientes reales, naturales y saludables. Todas las fábricas nos decían que era una utopía, que éramos unos soñadores y que esto era imposible, que no se podía hacer. Incluso, cuando visitamos sus plantas en las fábricas, veíamos polvitos blancos, rosas, y nos decían: esto es lo que tenéis que poner. Y preguntábamos: ¿pero por qué? Porque siempre se ha hecho así. No contemplaban ninguna otra opción, pero nosotros sí. Seguimos fábrica tras fábrica, casi más de 50, y en la lista que teníamos fuimos a la última, y os voy a reconocer que súper desanimados, porque eran ya 49 que nos habían dicho que no. Y no sé si por pena o por gracia decidieron confiar en nosotros y nos dieron una oportunidad. ¿Y qué les dijimos, Alex? Les mentimos. La única forma de que confiaran en 2 chavales como nosotros, fábricas que solo trabajan, habéis estado en supermercados, son fábricas que solo trabajan con empresas multimillonarias, que son las dueñas de los productos que hay en los supermercados a día de hoy, no podían confiar en 2 chavales como nosotros. Así que tuvimos que mentirles. Les dijimos que sí o sí, el primer año íbamos a vender 10.000 unidades de nuestros productos.
y no lo cumplimos. El primer año vendimos más de 100.000 unidades y demostramos que sabor y salud sí pueden ir de la mano. Demostramos que dos chavales como nosotros, o como cualquiera de vosotros, si tiene un sueño, trabaja duro y un muy buen producto, puede luchar contra empresas multimillonarias. Y sobre todo demostramos que cuando decides no hacer las cosas solo, sino que te unes con gente que comparte tu misión, tus valores y tu visión, entonces sí puedes hacer un cambio y puedes cambiar la industria alimentaria. Buenas tardes, yo soy Alex. Buenas tardes, yo soy Adrià y somos los fundadores de Better Foods y un mundo mejor sí que existe. Muchas gracias por vuestro tiempo.